Muy buenas noches con todos, buenas noches con los que se están conectando, buenas noches desde, desde Lima, Perú, los que nos están siguiendo desde otros lugares. Hoy día es nuestra edición número 11. Estamos saliendo 11 semanas consecutivas al aire, ¿sí? Más o menos en estos horarios, más o menos en estos días, y la verdad que es un bonito recorrido, la verdad que es algo muy bonito, voy a ser sincero, me gusta hacerlo, ¿sí? Espero en la medida de lo posible estar compartiendo valor en el crecimiento tanto de las organizaciones como en el crecimiento profesional, como en el crecimiento personal de las personas que nos miran, ya sea en el directo, ya sea en el diferido, vía LinkedIn o vía nuestro canal de YouTube de Somos Energía. Como yo digo, este espacio queda grabado, este espacio lo vamos a seguir viendo en los espacios de LinkedIn que queda grabado en los eventos y también posteriormente será subido al canal de YouTube de Somos Energía. Ya van a ser casi las 9 de la noche y nuestra invitada el día de hoy, que es Mónica Marín, ya está en el backstage. Hola Mónica, buenas noches, todavía no tengo retorno contigo, pero en un momento va a ser un tema, creo yo, interesantísimo. Mónica es una excelente profesional, es experta en lo que es eficiencia energética, tiene estudios y experiencia mucho sobre esto y creo que la conversación va a ser muy interesante, así que los invito a estar en estos momentos, si es posible, compartir también este espacio para que otras personas se puedan sumar y por qué no también dejar sus consultas, por qué no también los estaremos leyendo, en la medida de lo posible estaremos leyendo sus consultas, escriban, ¿no? De dónde vienen, usamos usualmente el hashtag Somos Energía o Somos Buena Energía, así que, ¿por qué esto? Porque la energía trasciende. La energía es más allá de un sector, más allá de una actividad, está en todos los sectores económicos, pero la energía, y vamos a ser un poquito filósofos, también está en nosotros. Y eso es lo bueno, porque la energía nos mueve, ¿sí? La energía nos mueve para el desarrollo de cada uno de nosotros. Y aquí es un tema importante de cómo hacer uso eficiente de esa energía, cómo generar esos crecimientos en base al uso eficiente de esta. Es un conversatorio interesante, vale, solamente me tomo unos segunditos para agradecerles por estar ahí, por estar con nosotros, por seguirnos, pero al mismo tiempo invitarlos a la discusión, invitarlos incluso a la discrepancia, pero como suelo decir y siempre lo voy a decir, con el mayor de los respetos. Aquí estamos para compartir ideas, pero no estamos necesariamente, pero lo que digamos no necesariamente es una verdad absoluta, probablemente incluso podamos estar errados y es importante que nos los hagan saber, pero es importante hacerlo con el respeto, ¿sí? Esperamos que esto pueda agregar valor, esperamos que esto pueda ayudar en el crecimiento de cada uno de nosotros. Bien, antes de presentar a Mónica, permítanme hablar un poquito de ella, una profesional, como yo he venido diciendo al inicio de esta conversación, experta en lo que es eficiencia energética. A veces no nos gusta que nos digan expertos, pero yo creo que la palabra experta es importantísima. Nunca terminamos de aprender y no, los expertos nunca lo tienen normalmente. No siempre tienen las respuestas para todo, pero probablemente sí tengan una orientación de cómo guiarnos a obtener esa respuesta. ¿Sí? Directora de proyectos, tiene estudios muy importantes en lo que es negocios y sostenibilidad, ¿sí? A través de maestrías hechas
e incluso en el extranjero, digo, hablo de extranjero, en Europa, vamos a hablar puntualmente porque Mónica es una invitada de Colombia. Ya nos dirá si se encuentra en Colombia o en qué otro país se encuentra. En negocios internacionales y en lo que es dirección de proyecto y como profesión, una ingeniera química. Mi admiración para esta profesión tan interesante que a nivel de materia energética es una de las profesiones que más ha aportado, creo yo, en lo que es energía. Sin más, doy la bienvenida a Mónica. Permítanme un poco usar esto. Hola Mónica, buenas noches. ¿Cómo Buenas estás? noches, Sever. Muchas gracias por la invitación de hoy. Yo sé que fue un poco sobre el tiempo, pero bueno, aquí estamos haciendo el esfuerzo. Muchas gracias. Es muy bonito escucharte hablar. Es un camino muy bonito este del tema de la eficiencia energética y cómo vas descubriendo que es un camino que ayuda a las organizaciones y de cierta forma al planeta a ser más sostenibles en el tiempo. Qué bueno, no, nada, Mónica, yo agradecido por el tiempo que nos das, por este espacio que nos vas a compartir. Yo considero enseñanzas valiosísimas, reflexiones, experiencias. Creo que es un tema muy importante en todo sentido. Siempre hablamos de ahorro porque ahorro o eficiencia energética incluso significa mejorar, ya nos dirás tú, pero incluso significa mejorar nuestros procesos, mejorar la forma en que normalmente operamos como empresa o nos gestionamos como empresa, ¿no? Gracias, nada, nuevamente agradecerte porque estés aquí, porque estés compartiéndonos dónde te encuentras en estos momentos. Pues Si nos puedes compartir, evidentemente, si no, Estoy hoy no hay desde problema. Barranquilla porque precisamente esta semana es la cumbre colombiana del carbón, desde aquí desde Barranquilla, así que estoy aquí en este evento participando. Un evento muy bonito que habla sobre todos estos desafíos que tiene un combustible como el carbón para seguir siendo sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, estoy por aquí también aprendiendo un poco lo que tú mencionabas hace un instante. Aprendemos mucho, pero yo creo que estamos en constante aprendizaje. Soy especialista en eficiencia energética, pero todo el tiempo siento que estoy aprendiendo. El día que deje de aprender, creo que ya no habrá más que hacer. Siempre estás aprendiendo, siempre hay preguntas que necesitas averiguar con alguien más, siempre hay gente que te desafía y este tema de la Totalmente. eficiencia es un desafío constante, porque siempre tienes que pensar en ideas nuevas, en ser creativo, en cómo logras ser más eficiente, porque la mejor energía y la más limpia es la que no utilizas. Totalmente, totalmente. Es una invitación a la innovación, ¿no? A poner ideas cada vez más desafiantes y, como tú dices, buscar quizás en otros profesionales o en otras alternativas alguna solución. Y me quedé un poco pensando, y de hecho también quizás en las personas que nos están viendo en este directo o en las que nos verán en diferido, cuando se habla de carbón como que nos espantamos, ¿no? Sí, Como que nos sí. asustamos. No, como, explícanos un poco de qué se trata porque me Bueno, quedé con esa curiosidad. no, te quedaste con la curiosidad. Voy a tratar de ser corta porque en muchas de mis charlas Adelante. hablo de este tema. El tema del carbón es que cuando vemos un combustible como el carbón, que es tan importante en el día a día en temas de cuánto participa en la matriz energética mundial, es más del 37% en este momento, es un combustible muy importante. Entonces, bajo esa condición, a pesar de el incremento de energías renovables, va a seguir siendo un combustible fuerte dentro de todo el panorama energético. Y mi pensamiento es, y mi invitación es, si va a estar en el panorama energético, si lo vamos a usar, usémoslo de manera eficiente y usémoslo de la mejor forma posible, porque no podemos negar que va a ser una parte importante de la matriz energética mundial. Entonces, no quiero alargarme más, porque terminamos hablando de carbón. Sí, no, no, no. Sí, 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 pero qué bueno, qué bueno. Lo que pasa que solamente me quedé con esa curiosidad y no sé si también la curiosidad de algunos para poder un poco, porque esta es materia, esto que vamos a hablar, tiene para muchas horas de conversación, incluso muchas discusiones en adelante. Vamos a dar, como suelo decir, perdón,
pinceladas y bueno, y seguramente te podrán contactar vía LinkedIn, que normalmente te contacto y te veo para cualquier otra consulta que seguramente amablemente las recibirás. Entrando un poco en la materia que de hecho del día de hoy, lo que nos llama a este conversatorio, estamos hablando y usualmente hablamos de transición energética y todo esto y vivimos, yo lo suelo decir también, momentos históricos en lo que es transición energética, en de lo que depende de la sostenibilidad, inclusive, claro, es una parte, ¿no? Es una parte, la energía es una parte para llegar a la sostenibilidad o a la neutralidad en carbono, si queremos decir. Pero cuando hablamos de eficiencia energética, partamos por lo básico, quizás. ¿Qué significa? ¿A qué hacemos referencia cuando decimos eficiencia energética, cuando decimos ahorro de energía? Incluso lo que decías, lo mejor es evitar los consumos. Claro, algo que hay que ser muy conscientes con el tema de eficiencia energética es que la mejor energía, la más limpia, la más verde, es esa energía que no utilizas. Entonces, el camino es cómo hacemos que esa fuente de energía que vamos a utilizar la utilicemos de forma óptima, es decir, la mayor cantidad de energía. Si tú ves en el tema de paneles solares o en el tema de viento, solo en paneles solares aprovechas del 19 al 22% de esa energía solar. En el tema de viento, solo puedes aprovechar alrededor del 15, también hasta el 20%. O sea, de toda la capacidad que te llega de ese combustible que es el viento o el sol, solo aprovechas una parte muy pequeña. Entonces, la idea es, si yo aprovecho esa parte muy pequeña, ¿cómo garantizo que aprovecho la mayor parte de esa condición? En el tema de eficiencia energética no solo juega que tu equipo, si estoy hablando un tema de carbón, que una central puede estar en el orden de un 33%, una central convencional, no solo juega el tema de la tecnología, porque si tú ves estas tres tecnologías, viento solar y carbón, tienen eficiencias diferentes. Entonces, esto quiere decir que yo uso una cantidad de combustible y solo uso una porción real de ello en la vida real. Entonces, uno dice, si uso una porción pequeña, busco el que me dé mayor uso de esa energía para aprovecharlo de la mejor manera. Lo mismo pasa en casa. Si yo tengo mi casa y lo voy a ver en temas energéticos como lo que tú hablabas del tema de ahorrar y esto es un ejemplo sencillo. Si tú lo ves en el tema en casa, si yo tengo una casa con 5 habitaciones y mantengo las luces prendidas todo el día, seguramente la luz me va a llegar o el recibo de la electricidad me va a llegar por 200 pesos. Pero si yo digo, oiga, yo no necesito mantener las luces de la casa prendidas todo el día, las 24 horas del día, yo puedo apagar la mitad de las luces, puedo usar una tecnología diferente para tus bombillos y con eso puedo ahorrar, por ejemplo, la mitad de la energía. Puedo ahorrarme en mi factura de luz de los 100 pesos que pagué antes 50. Entonces, cuando lo veo en temas de mi bolsillo, para mucha gente y para las empresas es fácil de entender porque lo puedo trasladar a. Entonces, cuando veo que el ahorro es el 50%, digo, oiga, sí, eso de apagar las luces, que es una buena práctica, me da un beneficio real. Y con el tema de la eficiencia, lo notas porque el mejorar la eficiencia te da rendimientos y te da ahorros económicos en tema no solo económicos, sino de emisiones en un corto tiempo. Si nos vamos a una planta de generación, si yo logro mejorar mi proceso en 1%, que uno dice, no, un 1% es mínimo, pero vete a un 1% en consumo de combustible anual. Ya los ahorros son muy significativos, entonces ya y el gerente de mantenimiento y el gerente de operación te van a decir, oiga, ¿qué tenemos que hacer para que logremos ese 1% adicional que no tenemos en este momento? Entonces, por eso te digo que a veces vemos como la eficiencia energética, quisiéramos que los ahorros fueran muy grandes, dependiendo del proceso que estés optimizando en algunos
procesos vas a lograr unos ahorros mayores. Con nueva tecnología generalmente logras ahorros mayores porque ya si tú cambias de una tecnología antigua a una tecnología nueva, logras mayores rendimientos de eficiencia porque esa nueva tecnología ya está pensada para una eficiencia más alta. Entonces aquí te doy un ejemplo para no irnos por las ramas. Si pienso en una, y vuelvo a poner el tema de las centrales de generación a carbón, que es el que más conozco. Si tengo una planta de tecnología convencional, una subcrítica, voy a tener una eficiencia alrededor del 33%, 35%. Pero si yo ya esa planta de carbón no la tengo con esa tecnología convencional como se encuentran en muchas plantas, sino invierto en investigación que ya existe y en vez de en una planta nueva poner una central convencional, pongo una supercrítica que ya es una tecnología más avanzada, puedo llegar hasta eficiencias del 40% o 42%, es el 10% más. Ese 10% significa un ahorro significativo en tu consumo de combustible. ¿Qué quiere decir? Que de pronto con las mismas 30 toneladas por hora ya no voy a producir 100 megavatios hora, sino voy a producir 120 megavatios hora. Entonces puedo producir 120 megavatios hora, que quiere decir que puedo alimentar más compañías, puedo alimentar a más personas en temas de energía eléctrica. Entonces, por eso te digo, solo el cambio de tecnología, que esto es una forma de ser más eficiente, solo el cambio de tecnología te va a dar una eficiencia más alta. Lo mismo pasa con el tema de electrificación, por ejemplo, las luces LED tienen un mayor rendimiento, una mayor duración y emiten más luz a lo que tú percibes como luz. Entonces uno dice, cambiar de tecnología en muchas circunstancias es un buen camino. Pero a veces también nos pasa, y eso pasa mucho operativamente, que puedo tener mi planta súper crítica. Está con la última tecnología, la instalé y digamos que puse la nueva tecnología, pero empiezo a tener problemas de operación o de manejo del combustible. Entonces, esa eficiencia que te garantiza por diseño la unidad, no la alcanzas, pero no la alcanzas porque no estás usando las estrategias operativas y las maniobras operativas y de manejo del combustible que deberías tener, las buenas prácticas para asegurar que esa eficiencia de diseño se mantenga. Entonces, yo pienso que hay que trabajar en varios frentes cuando hablas de eficiencia energética, no solo en nuevas tecnologías, que es muy importante, sino en garantizar que esas nuevas tecnologías, o si no puedes tener nuevas tecnologías y tienes tecnologías un poco más viejas, efectivamente logren con su cometido. Porque pues de nada nos sirve tener el BMW, pero estar operándolo mal. Me serviría mejor un Renault 4, pero operarlo a su máxima capacidad. Entonces, a eso va mi comentario. Pienso que la eficiencia energética va en varias vías, en el tema tecnológico, como te decía, en el tema de operatividad y estrategia. Algo que también uno evidencia en algunos procesos y en algunas industrias y en algunas compañías, tú vas a ver que, como dice el dicho, hay de todo en la viña del Señor. Hay lugares que están muy enfocados en el tema de eficiencia energética, de mejorar, de la mejora continua y siempre tienen las mejores prácticas, la mejor eficiencia, el mejor entrenamiento y funcionan muy bien. Pero también hay lugares que se descuidan un poco en este tema de la mejor eficiencia, entonces no le paran muchas bolas al tema de que tu proceso sea eficiente, que tu estrategia como compañía sea eficiente, que tu operación sea eficiente, entonces ves que hay malas prácticas. Una anécdota, mira, una vez me pasó que un cliente nos escribió porque tenía un problema en su patio, también te voy a poner ejemplos de carbón que son los más comunes para mí. Tenía su patio de carbón, se empezó a experimentar
que se incendiaba parte de la pila y no se incendiaba, sino empezó a experimentar vapores en la pila. Lo que hicimos en ese momento fue darle todas las recomendaciones para el manejo de la pila en las mejores condiciones y para que manejara todo el calentamiento y lo arreglara. Tuvimos unas conversaciones y desapareció el cliente como por un mes. Al final del mes nos mandó una foto con el patio de carbón en incendio y nos dijo, vengan y miren en campo. Tenías un patio de carbón incendiado. Entonces ahí lo que tú notas inicialmente es que a pesar de que tenían buenas recomendaciones y que podían hacer una buena práctica, hicieron caso omiso y pues terminaron perdiendo la pila de carbón. Entonces, en tema de eficiencia energética, no tuvieron nada de eficiencia en el tema de manejo de esa pila, por ejemplo. Y las pérdidas fueron no solo en temas económicos, porque pierdes una pila de carbón que es tu materia prima para el proceso que estás haciendo, que es mucha plata, dependiendo del costo de ese combustible. Entonces uno dice, bueno, si está a $100 la tonelada y tienes 10.000 toneladas, pues haz la cuenta, es $1.000.000 que perdiste. Entonces uno dice, es un tema económico, pero no solo es económico, porque cuando ves esa quema de esa pila sin controlar, que no era en una caldera o en un proceso de combustión controlado, tiene unas emisiones mucho más grandes y muy difíciles de controlar y de medir. Entonces tuvieron problemas con la autoridad ambiental. Eso fue un borolón. Entonces dijimos, la próxima vez que ustedes vayan a tener su combustible, vamos a acompañarlos todo el proceso para decirles paso a paso cómo manejarlo. Eso fue lo que terminó sucediendo la siguiente vez que compraron, porque ya no podíamos hacer nada con esta pila que se había quemado, pero les dijimos, la próxima vez tiene que hacer caso paso a paso de las mejores prácticas. Pero eso implicó entrenar al personal. Entonces, también parte de asegurar la eficiencia es entrenar y concientizar al personal, porque tú les puedes dar las recomendaciones que yo pienso que este es un claro ejemplo. Ellos tenían el conocimiento de los expertos que les habían dicho cómo manejar el caso antes de que fuera un incendio. No siguieron las recomendaciones, perdieron la parte económica, tuvieron una contaminación ambiental y cuando ellos efectivamente entrenaron al personal, el personal se hizo consciente del impacto ambiental, del impacto económico que tenía dejar ese ejemplo que te digo, dejar una pila quemándose. Entonces, para el gerente también fue un tema muy complejo porque pues era cómo explico yo que se me quemó $1.000.000. Imagínate, qué pérdida en este No, proceso y el que nos tema cuenta. ambiental también, por eso te digo, ese es un Claro, ejemplo un impacto. de no tener una estrategia para nada, pero entonces tuvimos que llevarlo la siguiente vez, mire, su estrategia tiene que ser mejorar sus prácticas, concientizar al personal, o sea, entrenamos al personal otra vez, fuimos casi que de la mano, mire, esto es bajo estas y estas reglas, estas son las mejores prácticas, y la segunda vez fue exitoso. Cuando fue exitoso se dio cuenta que valía la pena entrenar a su personal, que valía la pena hacer un monitoreo continuo de esa pila, o sea, tener una estrategia de seguimiento y que valía la pena en términos económicos que no se le quemara una pila otra vez. Después de eso no le volvió a pasar, pero pues no te tiene que pasar, pienso yo. Si ya hay casos de éxito probados de buenas prácticas, pues no te tiene que pasar un caso de mala práctica. Entonces, la invitación es que el tema de eficiencia no es un tema que digamos yo hago una estrategia y la hace el gerente solito con el top management y el resto de la empresa se olvida. Porque a veces tú ves que los gerentes les pasa, y en mi proyecto más reciente algo que notaba es que los gerentes al principio estaban
muy ávidos de tener eficiencia energética, de asegurar el consumo térmico, pero no sabían cómo transmitir esos deseos y esa estrategia que estaba muy clara en la mente del top management a los operadores, a los empleados, que muchas veces con tu operación diaria, con tu manejo de activos, puedes lograr mejorar. Entonces, es un tema que involucra no solo, obviamente, y para mí es súper importante el soporte de la gerencia y de la alta gerencia, sino transmitir y comunicar apropiadamente a toda la organización para que todos hagan parte de una estrategia eficiente y útil para la industria en temas de eficiencia energética. Entonces, por eso te digo, no solo va de la mano la tecnología, que en muchos casos aporta mucho, pero también el tema de la operación y el mantenimiento de los estándares con el personal a través del entrenamiento. Qué importante lo que nos comentas. Sorry que un poco estoy poniendo mi micrófono un poco en mute de vez en cuando porque hay un ruido externo. Tranquilo, tranquilo. Eh, de hecho, a veces cuando decimos eficiencia energética, creo yo lo mejor o lo más fácil, más que lo mejor, lo más fácil, que no digo que esté mal, que no digo que esté mal, cambiemos de tecnología, como lo que también comentabas, ¿no? Cambiemos de tecnología, esta tecnología es obsoleta, lo que fuera. Bueno, es obsoleta, hay que cambiarla, es razonable, pero a veces no nos detenemos en eso que comentas, ¿no? En cómo implementar esas buenas prácticas, pero no solo tener las herramientas, sino que se convierta, no sé, voy a decir yo, en un comportamiento, en una filosofía de gestión, no sé, de gestión de activos, como nos dice Juan Esteban, ¿no? Que nos comenta bajo, claro, una gestión de activos que involucra, como tú dices, no solo a la alta gerencia o al top management, como lo comentas, sino también a todos, a toda la línea, y no solo a la línea de producción, seguramente, sino también a la línea que soporta la producción, ¿no? Entonces, eso que comentabas, y de hecho me quedaba un poco reflexionando, llevarlo de 30 a 40%, no solo es aumentar ese 10%, es aumentar un más de 30-35% de tu producción, de lo que puedes generar. Llevarlo de 30 a 40 no significa 10, significa mucho más que eso, ¿no? Y ese 1% que a veces podría como porcentaje simbolizar poco, pero realmente en los procesos podría simbolizar inclusive esas pérdidas que nos dice, y esa contaminación y esa afectación al medio ambiente. Qué interesante mirar más allá de lo que la tecnología nos puede dar, sino de lo que hacemos con ella. Claro, para mí eso es un tema crucial porque a veces muchas partes en el primer acercamiento cuando se habla de eficiencia energética es cambiamos toda la tecnología. Y desde mi punto de vista, puedo estar equivocada, pero de mi punto de vista digo, primero cambiemos la mentalidad y aseguremos que lo que hacemos lo hacemos de la mejor forma posible. Porque cuando vayas a cambiar la tecnología, si es una decisión, la gente ya va a tener en su ADN que tiene que asegurar la eficiencia de ese proceso. Si lo haces al revés, te va a tocar igual entrenar a la gente en temas de eficiencia energética porque le va a volver a pasar lo mismo. Va a tener el BMW, pero no lo está operando a su mejor condición. Y eso es, para mí es clave. Mira, hace poco me llegó una duda de un operador en Indonesia. Me decía, trabajo en una planta súper crítica y la escuché hablar y, y me pregunto por qué nosotros no podemos alcanzar las temperaturas del vapor recalentado. Entonces me dijo, no, es que hemos tenido algunas fallas en los equipos. Yo le dije, bueno, miremos el tema. Estuvimos evaluando y una decisión de alta gerencia bajen una temperatura, pero la decisión no fue soportada sobre datos, sino en cómo se manejaban esas temperaturas para plantas convencionales. Lo que le está pasando y lo que está viviendo ese operador es que no logra llegar a la eficiencia de la planta, que en el caso de bajar las temperaturas no llega a la potencia. O sea, es decir, si la planta tiene que generar 100 megas, está generando 90, 80 megas.
Y eso pues es un problema. Entonces, es cuando uno dice, bueno, ese tema de eficiencia tiene que estar respaldado por la alta gerencia, porque a veces también pasa que las decisiones de alta gerencia terminan afectando toda la operación. Si la alta gerencia te dice, no, usted no opere como debe operar la máquina, que es lo recomendable, sino opere por debajo, el operador va a hacer caso porque pues es parte de su trabajo, pero no va a llegar al tema de máxima eficiencia. Y esto no solo causa un tema de pérdida de dinero, porque seguramente lo tiene consciente el gerente cuando decide bajar una condición operativa, pero también vas a tener emisiones más altas, vas a tener también algo que noto es como ese sinsabor de los operadores, porque dicen, no, yo no puedo hacer nada más para mejorar porque ya el gerente dijo que lo manejáramos bajo una condición que él estableció. Entonces se siente impotente y eso hace que ya no quiera colaborar, que no quiera dar ideas y que toda la estrategia de mejorar, si se tuvo en algún momento, se pierda, porque ya el operador que está todo el tiempo con la máquina y ve sus deficiencias, no quiere aportar. Entonces, por eso te digo que pues hay de todo en la viña del Señor. Pero me parece importante que estas estrategias vayan coordinadas en toda la organización, y esas organizaciones que logran coordinar sus estrategias, no solo de la gerencia, sino con toda la operación, lo que tú decías, con operación, con mantenimiento, con recursos humanos, con todo lo que implica la empresa, ¿no? Porque cuando hablamos de eficiencia energética, a veces nos centramos en los equipos y en la gestión de activos que mencionaba alguien por allí, que es muy importante, pero tenemos que pensar en toda la organización enfocada en lo mismo, en cómo garantizo desde mi punto de vista la eficiencia energética. Algo muy bonito que me pasó en el último proyecto que estuve trabajando es que cuando empecé nadie hablaba de heat rate ni de eficiencia energética. O sea, para los operadores eso era un idioma desconocido. Luego de un trabajo arduo de entrenamiento continuo, de mostrarles cómo funciona y cómo el trabajo que hacían ellos en campo impacta realmente la eficiencia, y eso impacta el tema financiero y eso impacta el tema ambiental, empezaron a hablar entre ellos, y para mí ese es el logro, que al final de todo el proceso que se hace, ya el operador y el gerente hablen del tema de eficiencia energética y sea un lenguaje común. Que no sea, usted me está hablando de algo que no conozco, y que sean unos indicadores lejanos al que está trabajando todos los días. Yo pienso que eso es un logro. Yo cuando logro que se comuniquen en el mismo lenguaje y entiendan la importancia que tiene este tema de poner en el ADN la eficiencia energética, ya tú ves que el operador dice, oiga, yo me he dado cuenta, y ya evidencia síntomas de pérdidas de eficiencia. Dice, no, yo me he dado cuenta que cuando hago esta maniobra o hago la otra maniobra, pues el equipo no funciona igual, o yo no genero la misma energía. Entonces ya dicen, no, ya me di cuenta que esta maniobra afecta, pero ya es capaz de evaluar su propio trabajo, pero ya después de un trabajo arduo en el tema de meter en el ADN de la organización el tema de eficiencia energética, que creo que eso es algo con lo que hay que trabajar continuamente, porque a veces pensamos que el tema de eficiencia energética es cambiar equipos. En muchos casos, esa es una de las partes de cambiar, de optimizar la eficiencia energética, pero si no hay un compromiso, pues hay cosas que pierdes en el camino. Sí, y de hecho me quedaba un poco pensando y reflexionando en lo que dices, en aquellas que a veces no le damos importancia a las ineficiencias, ¿no? O sea, cuán importante es combatir las ineficiencias. Yo recuerdo, no recuerdo exactamente
el autor de un texto algo decía algo parecido. No hay más cosa ineficiente que hacer eficiente lo que realmente no interesa, ¿no? Entonces, es decir, que a veces somos tan buenos haciendo lo ineficiente, ¿no? O haciendo lo que no medimos y probablemente sea un desconocimiento o probablemente sea lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Y a veces no nos damos esa opción de salir un poquito y mirar desde otro punto de vista. Por eso es importante, considero yo también, la opinión de otros profesionales o de profesionales que quizás no participan directamente en la operación como tal, de en general, de todas las empresas, plantas, para que puedan tener esa visión de poder decir, en este proceso podemos generar ese ahorro de ineficiencias, ¿no? Esa para poder cuanto mejor optimizar los recursos. Y en esto que nos comentas, Mónica, ¿qué estrategias? ¿Por dónde empezar? Quizás Bueno, decimos, ¿qué tenemos que hacer? Hablamos un poco bonito, como una especie de sí. filosofía de gestión, una especie, no sé, allá un poquito en la nube, ¿no? Pero ¿cómo llevarlo a empezar? ¿Por dónde empezar? ¿Qué tenemos que hacer para poder dar pasos en temas de eficiencia energética, en temas de ahorro y en temas de evitar de consumir lo que realmente no se necesita consumir? Bueno, para mí, yo tengo como mi propia filosofía y mi propio como, como, como modelo a seguir, que es como lo que sigo. Primero, yo creo que hay que entender muy bien tu proceso o tu negocio. O sea, tienes que conocerlo muy bien. Si tú no lo conoces, tienes que evaluarlo, pero tienes que crear una visión panorámica, que es lo que tú decías, o sea, hacerte un lado y crearte una visión panorámica de tu negocio, de tu empresa. Por ejemplo, si estoy en una central de generación, entender bien cómo funciona, tenerlo claro. Una vez lo tienes claro, algo que para mí es básico es establecer una línea base, es conocer cómo estás. Así seas ineficiente, no seas ineficiente, no pienses en si eres eficiente o eres ineficiente. Piensa es la foto de hoy, cómo me veo. Y a partir de allí, buscar un benchmark. Un benchmark puede ser la recomendación del fabricante. Para mí ese es el mejor benchmark porque ellos te dan la condición óptima de funcionamiento. O sea, en el caso de que te compres el BMW, preguntarle al del BMW cuánto debo correr este carro para que me funcione en la mejor condición posible, y seguramente te va a decir no, usted debería correr ese carro a 120 kilómetros por hora con gasolina premium. Entonces, una vez estableces esa línea base y ese benchmark, buscar indicadores, pero no 10.000 indicadores, tienes que establecer indicadores claves. Buscar indicadores que te ayuden a ir de tu condición de línea base a tu benchmark. Eso puede ser, y voy a tratar de poner ejemplos más reales como para aterrizar la idea. Voy a poner un ejemplo que me parece clave, que es un calentador de agua. Tú ves un calentador de agua y tiene una temperatura de salida que generalmente te la da el fabricante, y digamos que tu baseline te muestra que estás 10 grados por debajo de lo que deberías tener de acuerdo a la recomendación del fabricante. Entonces, cuando conoces eso, dices, yo tengo que subir 10 grados. Entonces, ya me siento y evalúo la condición de ese calentador. Si estás en campo, muy seguramente vas a hacer una inspección boroscópica, muy seguramente vas a hacer algunas pruebas con tu calentador para saber si el problema es del calentador o si el problema es en otra parte del proceso. Pero una vez tú identifiques qué es, puedes decidir, oiga, estoy 10 grados por debajo, hagamos una inspección, que es evaluar. Para mí la evaluación es muy importante, y una vez hagas la evaluación, sí tomar una decisión de mejora, pero eso es algo que tienes que hacer de forma continua. O sea, si pienso en una planta de generación, tú dices,
yo pude mejorar el calentador, por ejemplo, o pude mejorar que encontré infiltraciones en el precalentador, por ejemplo, que lo hago durante una parada porque un precalentador es muy grande, no puedes hacer un trabajo en caliente, tienes que esperar a que la máquina esté fría para hacer el trabajo. Entonces, si logras hacer esos cambios que ya te diste cuenta porque comparaste tu línea base con tu benchmark, cuando otra vez hayas hecho todos los arreglos, o sea, cuando hayas podido hacer las modificaciones y tomar las acciones, tienes que volver a medir. O sea, tienes que volver a tomarle una foto a ver si te acercaste a tu benchmark o no y qué tan lejos quedaste. Y a partir de eso empezar a hacer planes de mejora, porque te puede suceder, el ejemplo del calentador, te puede suceder que subiste los 10 grados, no subiste los 10 grados, subiste 5 y empiezas a evaluar y resulta que te das cuenta que es una condición operativa que no vas a poder mejorar por las condiciones ambientales de la operación. Eso puede pasar. Entonces ya dices, oiga, este benchmark que yo tenía originalmente no lo voy a poder cumplir porque las condiciones de diseño de ese equipo es para una planta trabajando a nivel del mar y yo estoy trabajando en una planta en la montaña en Bogotá. Sí, estoy inventándome Ujú, cosas, ujú. pero si te ocurre eso, tienes que reevaluar, oiga, mi target estaba muy alto. En algunas otras ocasiones te va a pasar al revés, que dices, oiga, yo puedo tratar de exigirle a mi proceso un poquito más porque te das cuenta que es posible, pero eso siempre lleva a una evaluación y para mí es una evaluación a partir de análisis de datos, de tendencias y de benchmark que pueden ser cosas que conozcas de tu planta. Si tienes la posibilidad, algo que a mí me parece muy valioso es conocer operaciones similares a las tuyas. Tú ves que a veces puedes conocer otros compañeros tuyos que estén trabajando en proyectos similares y decir, bueno, mis números son estos y yo sé que usted tiene mejores números o yo sé que tiene una mejor experiencia que la mía. De pronto usted me puede dar una guía de un mejor punto de referencia o benchmark para yo empezar a guiarme por ahí y empezar a trabajar en ese aspecto. Pero lo que te digo es trabajar con análisis de datos, con indicadores y tomar fotos continuas. Para mí no es tomar fotos continuas, es hacer, puede hacer pruebas de eficiencia, puede ser un tema de monitoreo continuo, pero siempre tiene que, desde mi punto de vista, basarse en números reales para asegurarte de que las acciones que estás tomando están surtiendo el efecto deseado y no lo contrario. Qué interesante lo que nos comentas, porque pareciera de muy sentido común, ¿no? Pero creo que a veces se carece de esa implementación. Bueno, te lo digo en el caso, evidentemente, esté pasando esto en alguna organización, en una empresa, suele pasar y pasa. De hecho, qué interesante lo que nos comentas en este, no sé si hablar una especie de triángulo en lo que nos comenta, esta especie del benchmark, de tener tu línea base y medir y tomar acción, ¿no? Para poder llevar todo eso a acercarte cuanto más a lo más óptimo, ¿no? Claro, siempre de veces solemos decir, esto es mi zona es atípico, mi planta es atípica, mi proyecto es atípico, no es igual como, y solemos decir, y en el tema de las gestiones operativas o gestiones empresariales, siempre somos atípicos a algo. Es un poco lo que he venido aprendiendo durante también estos años. Siempre hay algo atípico, nunca necesariamente se aplican todo lo que nos recomienda el fabricante, todo lo que se puede medir o lo que podemos ver, no necesariamente a veces se puede hacer alguna mejora, pero si no tenemos esas tres u otras más cosas que consideremos, lo que decía el benchmark, medir, tener tu línea base, la foto, como tú lo indicas, esa foto de medir constantemente y tomar acciones y ver en qué sí podemos tomar acción o poder implementar cosas en los procesos, en soluciones, en tecnología, en lo que fuera, para poder tener o acercarnos cuanto más a lo más óptimo, ¿no? Como esto es una conjugación de todos y una conjugación de todos involucra a todos. Sí, claro, una cosa que comentas que me gusta mucho es, tenemos cosas atípicas. Cada operación va a tener
cosas únicas, en eso estamos de acuerdo, pero eso no quiere decir que no podamos tener una estrategia estándar Totalmente. para llevar a la máxima eficiencia. Eso quiere decir que vamos a tener que salirnos un poquito de la caja y decir, oiga, solo veo esto, no. Tengo una metodología clara para saber en qué estoy, si estoy midiendo, si estoy tomando acción, si estoy tomando pruebas, si estoy haciendo verificaciones, que para mí eso es claro, tener un paso a paso que tú puedas identificar en qué paso estoy y qué sigue para mejorar. Pero también algo que pienso que uno no puede desconocer es que vas a encontrar benchmark que no necesariamente son solo tuyos. A veces creo que nos falta un poco más de colaboración en eso, que creemos que no, es mi planta, es solo mía y nadie más sabe cómo operar ese calentador. Solo yo conozco cómo operar ese calentador. Entonces ahí se nos olvida que medir, hacer seguimiento, hacer mantenimiento predictivo basado en condición es clave para no basarte en, oiga, es que yo creo que mi equipo solo me sirve hacia mí. Entonces, cuando uno se va a ver, pues muchos equipos no solo te sirven a ti, a muchos otros. Correcto. Si tú buscas por qué ese equipo está diferente contigo, vas a encontrar cosas que puedes arreglar y cosas que no puedes arreglar. Mira, en un proyecto más viejito me pasó que teníamos un calentador de agua y el calentador de agua mantenía un nivel de agua muy alto. Y de acuerdo con las condiciones del fabricante había que bajar el nivel de agua para que funcionara en su punto óptimo. Pero el nivel de ese calentador mantenía muy alto. Las válvulas estaban bien, visualmente, sin datos, ¿no? Visualmente las válvulas estaban bien, las conexiones estaban bien. Entonces yo insistía, no, si el fabricante nos dice que debe operar a otra condición, ¿por qué somos tercos nosotros y decimos que este calentador solo nos sirve a nosotros así? Algo tiene que haber para que no esté funcionando como se espera. Que no sepamos qué es otra cosa. Entonces, es investigar, o sea, es preguntarte las razones por qué tu equipo es atípico. Yo pienso que a veces nos hace falta un poquito. ¿Por qué mi equipo es atípico? Si tú compraste un BMW, ¿por qué tu BMW es diferente al del vecino? Esa es una pregunta que yo creo que uno tiene que mantener todo el tiempo. Ese proyecto fue bonito porque hicimos toda la evaluación de fluidos y nos dimos cuenta que efectivamente era una mala tubería instalada y tuvimos que cambiar un tramo de tubería. El calentador, cuando hicimos ese cambio, funcionó perfecto. Como decía el fabricante, de acuerdo con las especificaciones, y la válvula de control empezó a controlar perfecto. Antes de hacer ese cambio de tubería, la válvula de control no controlaba y el calentador mantenía un nivel muy alto. Hicimos eso y eso mejoró la eficiencia del proceso. Entonces uno dice, a veces no nos preguntamos, sino que como el calentador llevaba funcionando como 3 o 4 años bajo esa condición, decíamos, o era lo que se decía dentro de la planta, no, pues el calentador ha funcionado así desde que lo montamos. Correcto, Es mi correcto. calentador que funciona a mi manera, no hay otro calentador que funcione así. Entonces yo pienso que vale la pena hacerse la pregunta en cada operación, oiga, ese calentador que está diseñado de manera estándar debe funcionar así para mí diferente, o hay algo que haga que efectivamente no funciona como lo esperaba. Y lo puedo arreglar o no lo puedo arreglar, porque en algunas circunstancias vas a detectar la falla, pero si es una falla de diseño muy compleja, vas a tener que vivir con esa falla de diseño. Pero si no es Correcto. una falla de diseño muy compleja, lo puedes resolver y te va a ayudar en el tema de eficiencia. Entonces, por eso, una de mis invitaciones es, tú dices, oiga, tenemos equipos que funcionan de una forma solo para mí. Y es cuando te digo, no estoy tan segura de eso. No te digo que no pase,
porque a veces Ujú, pasa. ujú. Pero cuando evalúas un poquito y ves más allá con números, tú dices, oiga, comparo mi benchmark, que lo que te digo, para mí el benchmark óptimo es la condición del fabricante. Pero cuando veo que no logro esa condición del fabricante, tengo que preguntarme, ¿hay algo en ese equipo que yo esté operando o haciendo que no coincida con las condiciones del fabricante para nada? Y puede ser algo como lo que te dije en el ejemplo pasado. Resulta que ese equipo está diseñado para trabajar a nivel del mar y yo estoy trabajando ese equipo A nivel en de altura. altura y eso Correcto. ya no lo voy a poder cambiar. Entonces ya digo, bueno, cambio mi benchmark. Pero si estoy trabajando ese mismo equipo a nivel del mar, la pregunta que yo siempre me hago es si está trabajando en las condiciones que me dice el fabricante, ¿qué estoy haciendo diferente yo para que mi equipo sea diferente? Correcto. Sí, Correcto. eso Qué también interesante no nos preguntamos. esto, claro, qué interesante esto que nos comentas. Yo recuerdo alguna vez que conversaba con un amigo de mantenimiento, él operaba una planta de mantenimiento y había como una especie, como un mensaje, voy a decir que me causó un poco de gracia, ¿no? Si funciona, ni lo toques, ¿no? Si todavía, es decir, la máquina ya está a punto de tener, se debe hacer cosas, se le debe hacer, pero había como un mensaje, si funciona, ni lo toques, ¿no? Claro, ¿no? O sea, que, ¿cómo Eso también vivimos? pasa. Eso también pasa que hay mucha gente que dice, si funciona, no lo toques. Mi filosofía es evalúalo, mídelo, pero no creas que está funcionando en su última condición Claro, porque lo dejaste así. Sigue que te claro, y pues, interrumpí, qué pena. no, y coincido contigo en ese mensaje, claro, y puedes estar perdiendo una oportunidad óptima de traducir en mejores beneficios para esa operación, para ese negocio, para esa empresa, para lo que fuera, ¿no? Entonces, simplemente por evitar la fatiga de poner a la planta en para, porque a veces significa, a veces es parar, ¿no? Parar significa dejar de producir, significa muchas otras cosas que implica ello, ¿no? Y a veces hacer estos temas de adecuaciones pues desgasta a un gran equipo por detrás que tiene que hacer todas esas implementaciones y como tú dices, las mediciones. Pero qué importante, de hecho, medir, ¿no? Parte de una filosofía Lean, ¿no? De medir, controlar, rendimiento y todo eso que a veces decimos, oye, se puede aplicar incluso en estos procesos, incluso cuando hablamos de eficiencia energética. Qué interesante todo lo que nos has compartido, Mónica. Yo te agradezco por haberte dado ese tiempo y la verdad han sido valiosísimos los aportes creo que estás dejando en este espacio. Igual me gustaría invitarte a algunas palabras como que finales, como para ir cerrando este conversatorio por el día de hoy. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Ever, por la invitación. Ha sido un espacio muy agradable. Y bueno, agradecerles a los que estuvieron el día de hoy presentes por sacarnos este espacio a estas horas de la noche, que ya todos estamos un poco cansados del día. Entonces es un esfuerzo extra. Y bueno, pues invitarlos a que cuando piensen en el tema de eficiencia energética no lo vean como un solo punto, sino como una solución que tiene que centrarse desde la estrategia de organización hasta los equipos. No es solo el equipo, sino toda la organización involucrada. Súper, súper. Nada, David Valenzuela nos Qué dice lindo. muchas gracias por tus aportes, Mónica. Te No agradecen. espero Así, haber así que sido de utilidad. Yo me emociono con estos temas y no sé si son de utilidad. Y no, cuando hacen claro que feedback sí. es Mira, muy agradable. probablemente para todos no lo sé, probablemente para todos no lo sea, pero para algunos, si cae en algo, en alguna persona, creo que ya hemos hecho algo de nuestra parte. Pero sí, interesantísimo, esta conversación es muy importante, el tomar conciencia, cómo empieza desde la toma, porque a veces decimos, dame esa varita mágica y para, no,
No se trata de muchas cosas más. Y claramente esto es como parte de un comportamiento dentro de la cultura organizacional de las empresas que se pueden tener en esta materia. Nada, les agradezco, gracias Juan Esteban también por estar ahí. Nada, Mónica, yo agradecido infinitamente por habernos regalado este espacio y te lo vuelvo a decir, muy agradecido por ello. Que te vaya súper bien en todos tus emprendimientos. Y de hecho, y les invito a los que están viendo, sigan a Mónica en LinkedIn. Este video va a quedar guardado, como digo, va a quedar colgado en nuestra plataforma de YouTube hasta que YouTube nos diga que ya no puede. Será, creo yo, muy complicado que eso suceda, pero estará en nuestro canal de Somos Energía en YouTube. Gracias Mónica, Bueno, y me muchas despido de ti. gracias, Ever, que Dios te bendiga. Muchas gracias a todos y bueno, feliz noche. Espero que lo que hablamos aquí sea de útil para muchas personas. Totalmente. Muchas gracias, Mónica, que estés bien y buenas noches. Qué interesante tema que nos ha traído Mónica, que nos ha compartido. Espero, así como lo indicó Mónica, que haya creado valor. Yo creería que sí, ha sido un tema, ha ido realmente a lo que tenemos que hacer, no, de verdad. O sea, yo considero que lo que ha dicho Mónica, tal cual como lo ha dicho, es lo que tenemos que hacer. Y lo tenemos que hacer no solamente en la eficiencia energética, lo tenemos que hacer en todos los procesos organizativos. Medir, básico pareciera básico, pero que a veces muy poco lo hacemos. Y a partir de la medición de esa fotografía, de eso que decía, ir más allá, buscar incluso al que sabe, que el que sabe normalmente es el que lo hace o es el que lo ha fabricado. Muy interesante tema. Me despido nuevamente de todos ustedes. Gracias por la compañía. Gracias por estar ahí. Gracias, Aníbal, por tu reacción. Gracias, Aníbal, por acompañarnos también. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Mónica, en el backstage. Yo me despido hasta el siguiente jueves. Espero traerles un tema interesantísimo. Muchas gracias y buenas noches con todos.